Uno de los beneficios de vivir en Caracas es que tenemos a 1 hora la playa y hoy vamos a hacer un plan totalmente diferente acá en La Guaira. Vamos a comprar pescadito y lo vamos a preparar nosotros mismos a la orilla de la playa. Y este video va a empezar dirigiéndonos hacia el mercado de El Mosquero, súper emblemático en el puerto de La Guaira. Después nos vamos a comprar unas guarapitas y para la playa nos vamos a preparar esta deliciosa comida. Qué buen plan, ¿verdad? Y no lo vamos a hacer solo, ya le vamos a presentar a alguien especial. Acá estamos con Ángel Lozada, no Lozano, Lozada, chef, cocinero, creador de contenido, mecánico, no sé si eres, pero... no, bueno, no le meto tanto la mecánica, no es lo mío. Trabajo con las manos, pero en distintas vainas. Ok. Perro. Cuéntame, brother, ¿cómo empezaste con las redes sociales y con este proyecto? Porque para quienes no saben, pues este brother tiene un proyecto que es recorrer cada estado de Venezuela y preparar un plato típico. Cuéntame, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo se te ocurrió esta idea? ¿Cuánto te falta? Claro. Bueno, yo empecé en el mundo gastronómico en el 2016, poco a poco aprendiendo, estudiando. Y bueno, tuve un restaurante mexicano, el cual no fue algo como que muy patriota, por así decirlo, sino que uno, el venezolano, a veces siente como que haciendo cosas afuera te va a ir mejor, cuando es totalmente lo contrario, más bien haciendo cosas propias de nuestra tierra, culturizando a las personas que a veces no saben de nuestros platos originarios acá por cada estado. Entonces creo que a través de mis redes sociales, lo que he estado haciendo, tuve como que esta pequeña ventana para mostrar lo que no se muestra, que es el principal objetivo de este proyecto. ¿Cuál fue el último estado que visitaste? Bueno, empezamos con el tema del viaje para el estado Amazonas, un estado que me pidieron muchísimo, que no se muestra, incluso se dice allá, bueno, aparte de ser tierra mágica, que Amazonas es Venezuela. Algo muy importante que me han dicho incluso los locales, que se excluye siempre. Amazonas también es Venezuela, aparte que adoptaron la moneda cambiaria, que es el peso, o sea, allá el bolívar, lamentándolo mucho, no vale nada, no te lo quieren aceptar, ni en pago móvil, ni en punto, ni en efectivo. Nada. Pesos y si acaso dólares. Entonces, bueno, creo que es algo de lo que ha estado pasando poco a poco, que el turismo se ha puesto también mucho más chiquito, entre muchos detalles que bueno, que los locales me estaban comunicando. Y bueno, quisimos empezar por la letra del abecedario, la letra A, Amazonas. ¿Y qué plato cocinaste en Amazonas? Mira, aparte de aprender mucho lo que es la despensa local, cociné mañoco, cociné yucuta, que es una bebida que está muy cargada de electrolitos, que son como el Gatorade del Amazonas, por así decirlo. Que cuando están trabajando y están cansados, bueno, ellos colocan en un bowl agua, mañoco, lo hidratan, o también de casabe, y bueno, con eso es que se van ellos como que agarrando energía en su día. Preparamos también manaca, que es el azaí de Brasil. Preparamos payara, que es uno de los pescados de río más típicos. Porque claro, en Amazonas obviamente no hay nada de playa, hay muchos ríos y es el que ellos pescan en el día a día. También palometa y bueno, entre otros platos de verdad que fueron muy tradicionales y que bueno, que yo me sentí muy orgulloso de eso, de conectar con la raíz. Bueno, y hoy estamos en Vargas, vamos a preparar un pescadito frito como ya lo mencionamos, pero vamos a ver cuál vamos a preparar. Vamos al mercado a ver qué nos encontramos. Podemos ver si nos encontramos un roncador o un parguito, que son los más clásicos de acá. Hemos llegado al mercado de El Mosquero. Amor, ¿habías venido alguna vez? Primera vez. Yo siempre compro pescadito en el supermercado Villar. Miren qué belleza. Y todo súper limpio y fresquecito. Mira, sí, es verdad. Está todo súper limpio. Vamos a ver. Ya no hay moscas en el mosquero. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Mira, yo creo que un parguito, porque el sartén que vamos a freír, lo que más se adapta, que está un poco más pequeño. Ok. Aparte podemos comprar 3, 4 y ahí vamos haciendo cada uno. ¿Y qué más clásico que un parguito? Sí, que más clásico que un parguito. ¿De este tamaño está bien? Yo creo. Yo creo que ese está la olla, perfecto. sí, claro. Mira, este se lo come Manuel solo, ¿viste? ¿Cómo reconoces cuál es el parguito? Bueno, la característica del color. Obviamente, lo que tú dices del tamaño, no muchos parguitos son tan grandes, medianos. Hay más pequeños y, bueno, en este caso lo vemos aquí a simple vista. Aparte que estamos en Mosquero y es algo muy clásico de ver en las vitrinas. Ok, porque mira, están estos y están estos.
Ahí sí, verdad que estoy ponchado, te digo la verdad. Aquí el amigo es el que nos ¿Cuál puede es diferenciar. este? Mira, ¿y cuál es su pescado favorito? En el carite. Pero para mí el pescado favorito es la coinúa. ¿La cominúa? La coinúa tiene más gusto que el propio pargo. Ok. El carite y palagar. ¿Y a cómo está el kilito de pargo? Está ahorita entre 7, $7.50. Este es el pargo que buscan la gente siempre. Este es el que come camarón, patalana, este pescado. Claro, porque ese El pargo es mucho más grande y me imagino que también sirve para hacer filé, rueda, Claro, etcétera. te sirve para todo este pescado. La gente busca que es el pescado amarillo. ¿Y este Y el pescado pescado. dónde se pesca? Esto se pesca en lo más profundo del mar, ¿oíste? Porque escuché, a ver si tú me corriges, que el pescado sabe diferente dependiendo de dónde se pesca. Claro, diferente de pesca. Por lo menos el pescado, mientras que sea a fondo, tiene más gusto, más sabor, es más sabroso. El pescado de orilla no va a sentir mucho sabor, así como por lo menos el corocoro, Ok. el roncador. Ese pescado es sabroso, pero no tiene tan buen sabor como el pescado del pargo. Y básicamente es por lo que comen. Claro, prácticamente los pescados lo que comen es camarón, langostillo pequeño, puro cosa pequeña dentro del mar. Pura cosa buena. Bueno, yo propongo uno de estos. Bueno, Cabe en la olla. eso no cabe en el sartén. ¿En qué es eso? No, mentira, es que queremos hacer uno completico frito. Uno vamos a llevarnos un parguito, pero más pequeño. Ángel, ahora cuéntame, ¿cómo sé que un pescado está fresco? Mira, bueno, en mi viaje a Amazonas aprendí del chef y ganador tenedor de oro Nelson Méndez par de características bastante importantes. Por ejemplo, que cuando tú haces presión, tiene que devolverse, tiene que hacer como una memoria a lo que es el cuerpo. Los ojos no pueden estar nada opacos, tienen que verse bastante frescos. Y en este caso es de mar, allá era de río, no puede oler a nada de pescado como tal fuerte. Si Ok, pones a ver, no, huele bien. no huele bastante, no huele a nada. O sea, no huele y a nada. es muy brillante, es demasiado brillante. Aparte, bueno, este no está abierto, pero las agallas tienen que verse bastante rojas, rosaditas. Eso es una característica de que el pescado está fresco. Mira, se ve bien fresco. Sí, yo creo que incluso el tamaño está perfecto para que nos lo llevemos para hacer unos pescados fritos con tostones y ensalada rallada. Yo creo que me voy a comer dos. No, Oye, sí me como dos. Yo pensando aquí con Emanuel también se hambre. come dos. Yo creo que entonces nos pedimos unos 6 pescaditos, unos parguitos. ¿Sí, hermano? ¿Y pasoquita? No, Soquita no. No, Soquita no come pescado. Amor, mira esto, qué grande. ¡Wow! ¿Qué pescado es ese, mi pana? Eso se llama carite. Carite sierra, palagar, que se llaman agua perla. Y atún barrilote, atún aleta amarilla. Es grandote. ¿Cuánto puede pesar un pescado de eso más o menos? Mira, un pescado eso debe pesar como unos 30, 35 kilos, 20, 25 kilos, depende. Mira, aquí más o menos se pueden ver los precios. La cojinúa en 380, el filet fresco de merluza en 390, el carite en 400, el róbalo en 480. Ojo, pero miren que tienen diferentes precios. Entero 480, pero si lo quieres en filet 850 y si lo quieres en rueda 550. Claro, porque en las ruedas viene el espinar del medio del pescado y obviamente eso es peso que le suma, pues, por eso es más barato. Pero ya luego en los filet es totalmente limpio, sin espina, y es obviamente donde tiene más merma, donde se pierde más el pescado, y por eso es que lo tienen que vender más barato. Amor, yo te voy a decir una cosa. Esto no tiene nada que ver con el nombre. O sea, yo de verdad esperaba un montón de gente, moscas, desastre, desorden. Todo está súper limpio, todo se ve demasiado organizado. Me parece que está bien chévere. De Yo verdad nunca que me sí. había atrevido a venir porque me imaginaba otra cosa, pero provoca comprar pescado de pana. Bueno, seguro hicieron una fama en el pasado de muchas moscas y ahora en verdad se les quedó el nombre, pero está espectacular. Yo les recomiendo venir porque además sé que este no es el lugar más barato para comprar pescado, pero bueno, está bastante limpio, hay bastante variedad y los precios están bastante buenos. Ya vamos a preguntar afuera, que hay restaurancitos, cuánto cuesta un pescado frito para ver la diferencia entre comprarlo y hacerlo en casa, que bueno, pedirlo en un restaurante. Para que tengan una idea, estos precios que están acá tienen que dividirlos entre 60 para saber cuántos son en dólares. Por ejemplo, 6 por 8, 48, es decir que este vale $8 el kilo
El lebranche, que me parece que es el pescado más barato, 380, vendría siendo como 6.5 dólares el kilo. El atún fresco vale 2.80. Ah, miren, el atún fresco es como el más barato, 280 bolívares, que vendrían siendo como 4.5 dólares el kilo. Seguimos dando una vueltica. Vamos a seguir. Esa es la lengua, seguro. Ese pescado se me parece como a los cerdos en Navidad, que le ponen una manzana en la boca. ¿Qué tienen este en la boca? ¡Wow! Ese es el atún. Eso que está allá es un atún. Hermano, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ese pescado rojo que tiene el ojo amarillo y el otro que tiene el ojo más rojito? No más la diferencia, hay como 25 especies de pargo. Ok, pero los dos son pargos. Esos dos rojos que están ahí. Todos son pargos. Ok, Está el pargo simple, que es ese. ok. El verdadero pargo es aquel que tiene el ojo anaranjado. Se llama pargo ley, es el original. Ok, Está el pargo que es el cunaro, que es este. que es el pequeño, que también tiene el ojo anaranjado. En los roques se da un pargo, se llama pargo gallo, también. Ajá. Se da el pargo rubia. Está el pargo cebadal, pargo dientón. Infinidad de tipos de pargo. ¿Y cuál es el más rico? El ojo amarillo es más comercial. Ok. El conor es bueno. Y los de Cumaná buscan el cebadal bastante. Son los tipos de pargo más conocidos. En realidad, en especie, lo mejor que buscan, lo más famoso, pues. Ajá. En el mero, la gente busca el mero aleta amarilla. Ok. Dicen que es el mejor. En el atún, la gente busca el atún aleta amarilla. Dicen que es el mejor el atún. Y en el pargo pasa lo mismo. Buscan el ojo amarillo. Bueno, ya saben, o aleta u ojo, todo lo amarillo es lo más delicioso del mar. Para el famoso pez espada. Ah. Es un producto fresco, pues. Son pocos los puestos aquí que trabajan con productos frescos del día. Claro. Trabajamos con pescado llegando de la noche, directamente del mar para acá. ¿Dónde los suelen pescar? Aquí hay 3 costas. Está la costa aquí Macuto, la costa de la Zorra y la costa de Naiguatá. También está la costa de allá arriba de la Chupa. El pescado más bello, más bello, es el de Naiguatá. Un ojo amarillo de Naiguatá, recién sacado del agua, no tiene precio. Para mí, yo conozco de costa a costa, desde Higuerote, Cumaná, y el pescado más bello que hay aquí en La Guaira, te lo puedo mostrar para que tú veas, es el ojo amarillo, que es este, ¿ves? Es un pescado fotogénico, ¿ves? Wow. ¿Me entiendes? Además es que el amarillo es súper Mira. intenso. Pasa que la gente no sabe. Tú a lo mejor ya has visto pescado por ahí, pero mira la capa protectora del pescado. Lo que brilla es su capa. Ahí donde reconocemos como un producto fresco. El ojo, cuando una persona está viva, un ojo brillante, ¿ves? Las agallas, mira. Ahí donde reconocemos un pescado fresco, pues. ¿Me entiendes? Un pescado que a simple vista Se es ve un muy pescado bien. de primera calidad, mi Se padre. ve muy fresco, ¿cierto? ¿Entiendes? Y aquí, bueno, estamos a la hora. Gracias. Muchas gracias, hermano. Mira, Ángel tenía razón con el Sí, tema de sí, los sí. ojitos, las agallas. Ahorita Ángel se quedó por allá, pero él sabe su vaina. Y más tipos de pescado. Por acá también. Siento que llegamos un poquito tarde. Sí, ya muchos locales están cerrando. Nos dijeron que cerraban entre las 2 y las 3 de la tarde y son las 2 y piquito, así que quizás no vimos tanto movimiento. Pero también siento que lo que nos han contado es la verdad, que los clientes son externos, no es como tanta gente que viene para acá. Y a mí me gustaría invitarlo a las personas que nos miran, tanto de La Guaira como de Caracas. Este lugar está maravilloso, está súper limpio, tiene muy buenos precios, así que pueden venirse para acá. Y bueno, y en la parte de afuera hay restaurancitos donde pueden comerse su empanadita o su pescado frito mientras esperan, o si se echan el viaje para comprar pescado fresco para la casa, se comen también su pescado frito allá afuera. Y van a la playita, claro que Exacto. sí. Mira, acabo de ver que tienen aquí en este puestico cosas que no habíamos visto, que sí, chipichipis, guacucos, almejas, mejillones, camarones. Está bien interesante, también tienen pulpo, calamares, pepitonas. Yo no soy mucho de comer esto, pero miren, esto es un manjar. Un pulpito. Me gusta el pulpo, pero no la pepitona. Tampoco soy muy amante de los camarones, pero aquí también pueden conseguir todo eso, que es lo importante. Pues si a ti te gusta, aquí también lo pueden conseguir. Para los comedores,
de mariscos, díganme acá abajo en este video, bien sea que estén en Venezuela o en otro país, ¿qué tal estos precios? Miren, el pulpo $15 el kilo, los calamares $11.5 el kilo, el camarón desvenado, que bueno, eso ya está listo para el sartén, $13.99 el kilo, pero al lado también tienen el camarón completo con piel y todo, que deberá ser mucho más económico. Los langostinos de mar fresco, $14.99 el kilo. Coménteme, ¿qué tal esos precios? ¿Están económicos o están iguales o están más caros? Bueno, yo creo que sin duda va a depender del país. Si te lo dice alguien de Finlandia, No, me imagino que en Finlandia es más caro, obviamente. Pero digo, mira, si ustedes están en Caracas, no sé, en el supermercado, es mucha la diferencia de precio de aquí a allá, vale la pena echarse el viaje a comprar para acá. Lo digo porque en verdad no sé, esto no lo compro. Ojo, lo que es el pargo y el mero es que si la mitad de precio lo que te vale aquí es lo que te vale en Caracas. Pero estos productos no los conozco, por eso es que me pregunto. yo tengo una pregunta seria. Ajá. Quizás no tan seria. Ok, ¿Todo esto será afrodisíaco o es pura mentira? o sea, vamos a preguntarle al pana. Mi pana, una pregunta. ¿Estos productos son afrodisíacos o eso es pura labia para vender? No, son afrodisíacos. ¿Tú lo has comprobado? Se ha comprobado. ¿Y cuáles son los más afrodisíacos? La vaquita y la kiwi. Ay, que la kiwi es un La caracol. vitamina. Ah, La kiwi es un caracol, ¿no? Y la otra se llaman vaquitas. vaquita. Es primera vez que escucho de esas vaquitas frescas. Pero ¿Y también cómo es se como un come eso? caracol. ¿Como en un cóctel de camarones? A la vinagreta se puede echar el camarón precocido, se cocina el camarón crudo, se le echa limón, vinagre y su cebolla morada. Y también hay algunos que le echan como una salsita de tomate para hacer como lo que dicen el rompecolchón, vuelve a la vida, toda esa vaina, ¿no? Exactamente. Eso lo único que tienes que hacer es quitarle la uña, ya viene precocido y todo. Ok. ¿Qué es lo que más se vende de todos los mariscos acá en tu negocio? Camarón. El camarón. ¿Y se vende más el camarón que ya está desvenado o con piel y tal? Desvenado. Ya está listo. Ese camarón está para sazonarlo y echarlo de una vez al sartén. Una pregunta. Veo que hay como un camarón que la piel es oscura y el otro que es como rojita. ¿Cuál es la diferencia? Es el langostino y el otro que es de la piel oscura es camarón. Ah, ok. Es langostino. Primera vez en la vida que por fin entiendo. Claro. O sea, yo no porque- tenía ni idea. No, y si te pones a ver, claro, aquí dice langostino, yo no lo había leído en verdad, pero en tamaño son muy similar. O sea, los camarones son relativamente grandecitos, los que venden acá, y los langostinos no sé si es que son pequeños o ese es su tamaño normal, pero son muy similares. Entonces yo me preguntaba siempre cuál era la diferencia. Ok, uno es langostino y el otro es camarón. También tienen tiburón ballena. Mira, aquí venden tiburón. No. Ni en No, juego, no, ni en juego, eso no se pesca. Pero Pero- hay una mascotica ahí, no sé, un peluche. Entonces te vas a pedir tu bolsita de vaquitas y de kiwa. ¿Quiere que me pida la bolsita de vaquita, mi amor? Acá estamos con Daniel, un señor que tiene su negocio en el mercado del Mosquero. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando acá, Daniel? Ya llevo como un año ya aquí. ¿Y qué fue lo que te hizo querer meterte dentro del Mosquero? Bueno, yo diría que todo es trascendencia familiar. Mi papá siempre estuvo puesto aquí, toda mi familia han tenido puesto aquí. Bueno, a pesar que soy licenciado, bueno, decidí por el tema país, decidí emprender con mi negocio, pues, ¿En qué eres licenciado, Daniel? en recursos materiales financieros. Y vendiendo pescado, bueno, te va mucho mejor que trabajando tu carrera. Pues sí, claro que sí, 1000 veces. Antes de estar aquí en el mercado, ¿qué hacías, Daniel? Trabajar en el Banco de Venezuela. Ok. ¿Y cómo te ha ido en este primer año con el negocio acá en el mercado? Bueno, vamos a decir que bien, gracias a Dios que tengo mis clientes por fuera, no dependo nada más aquí de las ventas aquí, sino tengo mis clientes por fuera. Y bueno, yo voy evolucionando, buscando más clienticos y vamos a decir que bien para no Claro. dar todo lo negativo. Ok. Porque claro, la mayoría de las personas que te compran no son las que vienen acá. Yo, estoy viniendo en un día de semana y está bastante vacío el mercado, pero me imagino que es que las personas tienen el negocio como para refrigerar el pescado y tal, pero lo venden más que todo. Y procesarlo también, tener un espacio para procesarlo, para poder despacharlo a los restaurantes, a los clubes, a la arepera, a lo que es el tema del cazón, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es el pescado que más se vende, Daniel? Definitivamente el pargo. Ok. Pargo, medregá y cazón. Bueno, Daniel, muchas gracias por Gracias a ustedes. esa preguntita y espero que el negocio prospere y te vaya Amén. mucho mejor en el futuro. Gracias a Dios. Amén.
Ángel, cuéntame qué estás haciendo. Mira, bueno, yo de aventurero me metí por acá, que Daniel me está explicando cómo estamos quitando la cresta, cómo lo estamos descamando y aparte quitando de todas las vísceras. La verdad, yo nunca había hecho esto. Yo siempre cuando pido para hacer la receta, siempre confío en el pescador que me haga, o en el vendedor que me haga todo este trabajito. Pero increíble que uno mismo lo pueda hacer y saber qué es lo que vamos a comer. Ah, mira. ¿Lo está haciendo bien? Ahí va, poco a poco. ¡Qué cuchi! Es honesto. Lo que pasa es que ya vamos a grabar ahora cómo lo hice yo y cómo lo hizo Daniel, porque Daniel en un momentico lo hizo. Ajá, vamos a ver, vamos a ver. Daniel, habla, ¿me voy bien? Ahí va bien, poco a poco aprende. Ya. Si cama 100 pescaditos más, ya aprende bien. Solo que nos quedamos sin medio parquito, pero bueno. No sé cuánto me tardé yo haciendo eso, ¿no? Para los que pensaban que el cuchillo no estaba afilado, que no estaba afilado era el chef. La práctica hace al maestro. Así es. No, pero es que eso es todo un arte. Tienen ahí un cepillo como de alambre para quitarle las escamas. Luego le hacen un corte transversal. A ver si le está bien cargado ese pescado, ¿no? Sí, 6 segundos se tardó haciendo eso. Impresionante. Daniel, y una pregunta. Cuéntame. ¿El pescado no se puede freír con las escamas? No. Que cuando vayas a comer, es como si cuando comes cotufa que está bien seca, que te quedan todas esas colchitas entre las muelas, entre los dientes. Decimos que la escama no es comestible así, por así. Ok. ¿Y hay algún pescado que venga sin escama o todos hay que Hay escamarlo? muchos pescados que vienen sin escama. El principal ejemplo es el carite. El carite no tiene escama. Hay pescados que tienen escamas muy pequeñas, por lo que se pueden comer con las escamas, como el dorado, como la catalufa o la catalana. Algo que aprendí en Amazonas, que es bastante peculiar, que cuando lo llevan a las brasas y lo van a envolver en hoja de plátano, sí le dejan las escamas, porque cuando le quitan la hoja de plátano, quedan todas pegaditas en la hoja de plátano. Entonces ahí sí lo puedes hacer con las escamas. Miren, aquí tienen. Esto es lo que comen cuando piden cazón en una empanadita. Es un tiburoncito, ¿verdad? Es un tiburoncito. ¿Qué especie de tiburón es? Ese tiburoncín. Pues sí, antes se hacía con raya el cazón, ahora se hace con tiburón. Hermano, ven acá para preguntarte una cosita. ¿Cuánto cuesta el kilo de ese cazón? $6.50. ¿Y cuánto tiempo tienes trabajando aquí en el mercado? Yo, 20 años. 20 años trabajando aquí en el mercado. ¿Y cuándo fue la época más dorada, cuando más venía clientes acá a comprar al mercado? Cuando comencé, Hace 20 años. hace 20 años. Y ¿Qué? pregunta que no parece tan seria, pero antes había muchas moscas. ¿Por qué se llama el mosquero? El mosquero. Siempre. Porque por las moscas, Exacto. los desperdicios, siempre están las moscas a los alrededores del mercado, porque aquí adentro no. No. Exacto. No, es que digo, estamos diciendo que está súper limpio todo y que no hay ni mosca, pero Ya acomodaron el depósito de basura. ok. Porque antes las moscas estaban, era por el depósito de basura en la parte de atrás. Acomodaron. Siempre van a ver por el olor de pescado, el agüita, Claro. claro. ¿Y cuál es el pescado que más vendes, hermano? Cataco, Cataco. coinú y parquito. ¿Cuál es el pescado más barato que venden? Cataco y sardina, ¿Cuánto cuesta el cataco? $3. $3 el kilo. Y sardina $1.50, pero no hay ahorita. En Vega. Y una pregunta, ¿cuál es el horario del mercado? Usualmente viene más gente en la mañana porque nosotros estamos viniendo como a las 2 de la tarde y está relativamente vacío. Entonces no sé si es que es por el día o es por la hora o es que normalmente no se llena tanto. No se llena tanto como antes. ¿Ve? Temporada. Era Semana Santa. Y ahorita, antes sí, el horario es de 6 de la mañana a 2, 3 de la tarde. Ustedes me imagino que ahorita lo que hacen es venderle a negocios o por fuera, pues. Los clienticos, ¿ve? Los clientes son los que salvan a uno. No la gente que viene por su cuenta para el mercado como tal. Fin de semana, sábado y domingo, si entra caraqueño, ¿Y trabajan de lunes a lunes? todos los días, papá. Nosotros estamos aprovechando esta parada para sacarle la chicha a todo, ¿ok? No tenemos ni idea de pescado, pero estamos disfrutando un montón. Y qué rico venir a lugares nuevos y ahora va a ser una parada para comprar pescadito fresco. Tenían toda la razón cuando dicen que un pescado está fresco, finalmente cuando no huele a pescado.
Agarramos este pescado para hacer unas foticos para la miniatura y, o sea, les juro que no huele a nada. O sea, mis dedos, miren, no huele a nada, a nada. O sea, es que de hecho todo este mercado me impresiona que no tiene un olor tan fuerte. Esto está espectacularmente fresquecito. Y miren este, casi que el doble de mi cara. ¡De No una! nos olvidamos. Gracias, hermano. Gracias. Ay, se pasaron de cracks. Miren, si vienen acá, tienen que venir a este puestico. Está al lado de este letrero. A ver si lo reconocen. Quitano, ya lo vieron. Ahora sí, vamos saliendo a la playa. Ahora sí, la mejor parte de este video. Cocinar y comer. Y nos vamos a ir a una playa caletica, que bueno, no sabemos cómo está ahorita, porque va a depender de la marea. Si hay mucha marea no vamos a poder entrar porque la orilla era cortica. Es una playa que fuimos hace tiempo y de verdad súper escondida. No sabemos ni cómo se llama, pero vamos a intentarlo otra vez. Mira, ¿será que aprovechamos y preguntamos cuánto cuesta un pescadito frito aquí? Dale, vamos a preguntar. Dale, pues. Acá estamos con Rosneri en uno de los restaurancitos que está en la parte de atrás del mercado de El Mosquero. Rosneri, ¿cuánto tiempo tienes trabajando aquí? 1 año. ¿Y qué es lo que más vendes? Fosforera, rueda al ajillo, lomo al ajillo, marisco. ¿Cuánto cuesta un parguito frito, por ejemplo, con ensalada y tostones? Dependiendo del grama. O sea, normalmente salen en $14. Para una persona, $14. Sí. Cuando el pargo no es tan grande, colocan 2 pargos por ración y normalmente pueden comer hasta 2 personas. ¿Y ese parguito de $14 más o menos cuánto pesa? 500 gramos. Ok, y veo que también tienes empanadas. Sí, ya estas horas son las que quedan, pero sí se vende bastante. Mañana, full. Cuando llegué, un señor me dijo que también vendían empanadas operadas. Sí, los fines de semana. Ok, ¿y cuánto cuesta una empanada normal y una operada? La empanada sale en 70 bolívares. Ok, que vendría siendo como $1 aproximadamente. Sí, sería 1.2. Ok. La operada tiene un costo creo que de $6. $6 una empanada Pero operada. es una empanada que la abres y va rellena de todos los mariscos que hay en el momento. O sea, Ok. puede ser marisco entre guisados y a la vinagreta. Calamares, camarones, pulpo, atún, cazón, chipi, guancuco. Wow. ¿Y una fosforera, Rosneri? Te salen 8. ¿Cuáles son los días que más se mueve el negocio? Sábado y domingo y feriado. Los feriados. ¿Y abren todos los días normalmente? Todos los días. Aquí estamos. Sin descanso. Sin descanso. Wow. Trabajamos de lunes a lunes. Bueno, Desde las 5 hasta las 5, 6, dependiendo de cómo esté la gente. les deseo mucho éxito porque son de esos Gracias. venezolanos trabajadores que le echan pierna todos los días Gracias, para salir gracias. adelante. Gracias. Qué impresionante que en estos lugares trabajan todos los días. O sea, de lunes a lunes y de 5 de la mañana, porque claro, los pescadores y también los dueños de negocios que vienen a comprar llegan muy temprano para luego ir a abrir sus negocios. Entonces, estos restaurancitos afuera tienen que estar abiertos para venderle la empanadita. Admirable. Van admirable, ahora sí. Vámonos. Bueno, voy a decir varias cositas. Lo primero es que con Soquita estamos practicando para cuando tengamos el bebé. Nos las estamos llevando a todas partes porque anda con una obsesión de que no se puede quedar sola, se vuelve loquita. O sea, de verdad se desespera muchísimo. Y Ñiñita tiene un placer culposo que lo voy a revelar aquí y adjuntar un video. Y es que cuando Soquita no está cerca de mí, con un pequeño incentivo aullador de Ñiñita, Soquita empieza a aullar como extrañándome. Pero... pero parece una loba, o sea, una loba de verdad, no es que ladrar, no, aullar. Se desespera demasiado. Y lo otro que quería comentar es que yo soy anti-cazón porque el cazón viene o de raya o de tiburón. Y lamentablemente hay una merma de tiburones por tanto cazón que se come. Hay algunos lugares que lo preparan con pescado, pero la mayoría suelen ser así, tiburoncitos pequeños. Entonces, bueno, esto es mi opinión, yo respeto a quienes comen cazón, pero cuando los vi así todos picaditos me dio un dolor. Sí. Solamente que no se lo iba a decir al señor, pero yo estaba que sí con el corazón en la mano.
Además de que ustedes no se imaginan la belleza que es ver un tiburón mientras uno está haciendo apnea o buceo, y a diferencia de lo que te han vendido todas las películas de que son ultra letales y tal, al año hay como 20 accidentes o 30, creo que es la estadística del año pasado, 27, una cosa así, de accidentes de tiburones con seres humanos, mientras que por el contrario es como 2 o 3 millones de tiburones que se matan todos los años para el consumo. Los animales más letales del mundo somos nosotros mismos, los humanos. 100%. Así que no lo olvidemos nunca. Ahora sí, momento de disfrutar en la playita. Pero antes, una paradita muy importante. Ah, vamos pues. Un poco más adelante hicimos una parada técnica en Bar Miami. Ustedes saben cuánto me gusta este lugar, que yo considero, miren, que tiene que ser patrimonio cultural de La Guaira, y esta bebida tiene que ser, miren, la bebida alcohólica típica del estado, porque es una delicia. Y bueno, mis brothers Ángel y Lorena no conocen. Hermano, ¿habías probado la guarapita antes? No, yo he hecho guarapitas buenas, pero me han dicho que no son mejores que las mías. Ah, bueno. Mira, Hay muchos sabores. si tú haces guarapita, vamos a ver cómo calificas las de Bar Miami. No, y si lo estoy haciendo bien, pues esa es la otra. Exacto, exacto. Bueno, vamos a entrar. Buenas. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y el señor Antonio cómo está? Está bien, mi amor. ¿En la casa? No, está haciendo diligencia. Ah, está bien. ¿Cómo está? Un placer. Encantada, Janet. No, chévere, me dicen que aquí son Bienvenido. unas buenas guarapitas. Sí, ¿Qué sabores tienes? ya te digo. Tengo parchita, guanábana, mora, patilla, melón, Patilla. níspero y papelón con limón. Hermano, la Si de... desea probar los sobres que sé sin compromiso. Bueno, aquí, hermano, que ya ha catado varias, ¿qué me dices tú? Oh, hermano, la de La de patilla patilla, no. es... O sea, la de parchita es la mejor guarapita que Es un existe de tiro parchita, exacto. Pero la de patilla... Ah, pero se puede catar. ¡Claro! Aquí entonces. Y usted coge los sabores que más le guste. Listo. Mi reina, ¿en qué precio tienes la botella de guarapita? El litro en 380 bolívares. Que vendrían siendo como $5, $6. $6 el litro. ¿Y la botella, que es un poquito más pequeña, o no tienes No, botella no ahorita? tengo. Puro el litro. Puro litro. ¿Desea probar otro sabor? Esto está increíble. ¿Sabe a jugo de patilla, Las hermano? patillas ni siquiera se siente tanto el licor. Ajá, y te tomas una botella y empiezas a hablar español, inglés y huevonada y paja. Necesito coco. Ah. Mira, bueno, quiero probar la de níspero. ¿Tú quieres probar otra? Yo, Patita con frío. sí. Eso se ve bien espesa, ¿no? A él no le gusta muy espesa. No, Él lo dio la Pero esto es como espesa. una qué bella que me conocen, de verdad. Sí, sí, sí. No, no, espectacular, gracias. Sí, yo no soy tan fan de la de níspero, pero... No me encantó. O sea, es que es muy compota. Es muy, Exacto. Es muy gruesa, pues. Ajá, Te voy a probar los sabores que tengo ahorita acá. qué buena. Acá tenemos 6 de los 28 sabores que preparan, pero bueno, son los que tienen disponible ahorita. Parchita, melón, mora, guanábana, patilla y papelón con limón. Íbamos a irnos a una playita caletica que está pasando el terminal de Catialamar, y hay que medio meterse ahí entre una montañita y tal, caminando, pero en verdad todo está muy vacío porque vinimos entre semana, entonces decidimos quedarnos en esta playa que está muy cerca del Club Marina Grande, no estoy seguro cómo se llama, ya lo voy a preguntar a alguien de acá, y miren, está prácticamente sola para nosotros. Me acaban de comentar que es la antigua playa Culito, pero también le llaman playa Candilejas. Alguno que está viendo este video ha venido. Aquí Ñiñita, miren, armando todo el setup. Tenemos nuestra cavita aguamarina, las sillitas de ballena de Neso, un toldito por allá. No es por nada, pero qué privilegiados somos de tener la playa tan cerca y así de solita. Ojo, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves. Jueves. Es jueves, pero igual, está solita. Qué delicia. A mí me gustaría que La Guaira tuviese más vibra de playa, ¿sabes? De que
la gente saliera del trabajo y se viniera a la playa, pero yo siento que eso es algo que no está como muy arraigado en la cultura venezolana. Algo como en Río de Janeiro, dices tú. Exacto, que las playas siempre están como habitadas, si no es por gente haciendo deporte, es por turistas, pero siempre están llenas. Amaría que fuese así aquí. Sentimiento mutuo. Full, porque que la di una playa tan full, pero con un poquito más de personas. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Exacto. Ya llegamos a la playa, nos instalamos, miren, el toldito, las sillitas, todo. Pusimos a Ángel a cocinar. Y Ángel por allá. ¿Tú no querías ser chef y tal? Bueno, cocínanos ahí para ver qué es lo que es. No, mentira, ya nos vamos a parar y vamos a ayudarlo porque esto es una receta y una cocina compartida. Niñita, ¿ya se está tomando una guarapita? Sí. Qué Mi primera delicia. guarapita. Uf. Mi nombre es Valeria y esta es mi primera guarapita. Para Soki hay guaragüita. Ángel, ¿con qué vamos a comenzar? Mira, vamos a comenzar con la ensalada para empezar con todo lo que es la parte fría y luego pasamos a la parte caliente, Ok. que es los tostones y los pescaditos. Me estaban comentando que si la ensalada va encima de los tostones o la ensalada va aparte y los tostones al lado. Yo creo que es muy a gusto de cada quien. A mí por lo particular me gusta colocar la ensalada encima de los tostones. ¿En serio? Más el queso, más la salsa, es como un patacón, ¿sabes? No, yo prefiero tenerla al ladito y mi patacón solamente con quesito blanco Y salsita. y ya. Mira, Pero- y algo bastante particular de que a pesar que es una ensalada rallada, a mí no me gusta rallarla porque cuando incorporas la mayonesa se pone muy aguada, al igual con la zanahoria, Ok. que me gusta exprimirla porque la cantidad de agua que tiene, o sea, la mayoría de los vegetales o frutas son mucha cantidad de agua. Entonces prefiero rallarla, como que escurrirla, por así decirlo, y que la ensalada quede más seca y que esa cremosidad se la dé la mayonesa. Entonces, el repollo lo picas en pedacitos y la Bueno, zanahoria sí la Sí, rayas. primero como que los deshojamos Ok. y lo pasamos en agua con vinagre, o en este caso limón, ya que estamos en la playa. Es muy importante porque a veces yo he visto unos calenteros por ahí que agarran y por el apuro, tal, y bueno, o sea, esto es como una lechuga, por así decirlo. Tiene Y- tierra. No, tiene tierra y a veces tienen estos gusanos que dan la enfermedad de Echerichia coli, que es delicada, entonces por eso dice, concha, que me cayó mal. A veces que no lavan el repollo. Así que muy importante, bueno, ver la higiene del lugar Claro, antes claro. de comer. A pesar de que estamos en la playa, creo que la ocasión amerita de que comamos bien, sin riesgo, que todo nos caiga fino, y aparte que tú tienes una reunión más tarde y no vaya a ser que tenga dolor de Que algo me estómago. caiga mal. Pero ¿sabes qué me da pavor cuando estoy en la playa? ¿Qué Este cosa? señorito. Sí, ¿no? El limón. O sea, hay que tener demasiado cuidado. Tengo una amiga que hace poco fue a la playa y se tomó un traguito, una limonada, la preparó ella misma. Wow. Y dijo, ay, después de que me tome la limonada voy y me lavo las manos. Ok, y se lo Resulta olvidó. ser que se tomó la limonada, se le olvidó y se manchó todo el cuerpo con limón. Eso le pasó a un tío de mi novia, que él estaba comienzan las pepitonas y te dan el limón y tal, entonces tú agarras, le echas, coño, qué sabroso, y el carajo se manchó toda esta parte. por- Bigote de limón. Sí, un bigote de limón. Yo creo que todos tenemos una mancha de limón. Sí, sí, Yo tengo oculta, oculta. Yo tengo una por aquí. Mira, pero yo Esta tengo es mi una mancha de pregunta. limón. Eso no se cura, o sea, y literalmente no Yo creo puede, que no hay forma. Tatuaje de limón. Tatuaje de limón. Yo creo que deberían hacer plantillas y te echas el limón por encima y que te quede la marca de la Exacto. plantilla. Y es más barato y todo. Mira, Más entonces barato que un bueno, tatuaje. para que... Buenas ideas siempre. Sí, entonces lo que vamos a hacer es tener, gracias a la precaución de Valerie, vamos a tener un bowl con agüita aquí y nos Para vamos lavando remojar las manos. Sí, aparte que le vamos a agregar al pescadito un buen trocito de limón. Miren, no habíamos traído rayo y nos prestaron este, cónchale, qué chévere es la gente, vale. Nos ayudaron demasiado. Ajá, ¿por dónde rayo? ¿Por aquí o por aquí? Por el lado más grueso. Ok. Creo que va a comenzar así. ¿Cómo se nota que Manuel es el que cocina, no? Epa. Yo también cocino y cocino rico. O sea, yo sí no voy a usar micrófono para eso. Pero creo que es por gusto, ¿sabes? Hay gente que le gusta rallar el queso que es aquí. A mí me gusta rallar el queso por el más chiquitito. Creo que todo es por gusto. La comida es cada quien lo que le gusta. Bueno, y por ejemplo, hay la gente que no le gusta rallar. Es mi novia. Me dice, mira, yo puedo cocinar, puedo fregar, puedo pasar coleto, pero no me pongas a rallar queso. Te lo suplico. Ángel, bro, veo que sacaste una naranja. Sí, esto es algo poco común en la ensalada rallada.
Y bueno, son como que algunos truquitos o algunos gustos. Y siento que la ensalada rallada, cada quien en su casa lo hace de manera distinta. Hay gente que le agrega cilantro, ajo, mostaza. Yo en este caso lo que hago es que agrego la mayonesa y poco a poco le voy agregando el zumo de naranja hasta como que tenga la textura que a mí me gusta y que siento que se puede integrar bien en la ensalada rallada. Son un par de tonterías que hacen quizás la diferencia. No, pero está bien, cada uno tiene que ponerle su toque. Sí. Yo de verdad que apoyo a las personas que personalizan las recetas. Claro. Más allá de que, no, que las arepas es harina de maíz y agua y sal. No, bueno, si yo la quiero hacer con zanahoria o si la quiero hacer, exacto, con remolacha, con lo que sea, exacto. Mira, esto lo aprendí mucho, de pana, a veces hablo de mucho Amazonas, pero es que lo tuve tan reciente y aprendí tanto de la simpleza de los productos y de los sabores como que solamente sal, solamente las brasas o solamente hojas de plátano incluso dan la tonalidad perfecta y a veces menos es más. Yo creo que eso es algo bastante importante y ahora en la cocina todos los días se aprende algo nuevo y siento que eso es el recuerdo que más me lleva al Amazonas. Mira, un truquito que aprendí también es que el limón, sabes que hay veces que uno le da y le da y le da, deberíamos solamente hacerlo en cruz, porque si no, todas las venas del limón aporta amargura a las preparaciones. Cuando, por ejemplo, ahorita vamos a hacer la ensalada, luego el pescado, luego los tostones, en todo ese proceso se va amargando porque vas como activando los aceites internos del limón. Entonces, 1, 2, se acabó. Eso se ve, es buenas tardes, ¿oyó? Sí, ¿verdad? Terminamos con la ensaladita y es momento de las frituras. Acá tenemos 2 cocinitas de gas que son pequeñitas y perfectas para llevársela a cualquier lugar. Y por aquí, con un yesquero prestado. Ajá. Empezamos con la fritura. Por acá vamos a hacer los tostoncitos y por acá vamos a hacer el pescado. Aquí tenemos aceite vegetal y por acá manteca de cerdo, que le da un sabor bastante particular a la fritura del pescado. Ok. ¡Ay! Gaje del oficio. ¿Dónde consigues la manteca de cerdo? Yo lo compro en un lugar por la Avenida Victoria, un señor que solamente vende cosas de cerdo, chicharrón galleta, vende la manteca y a veces vende que si pernil, cuando es como temporada. Y bueno, él se encarga solamente de vender cosas de cerdo. Te voy a agarrar el dato de pana. ¿Sí? Aquí estoy pelando el plátano. ¡Déjele! El plátano verde tiene su truco. No es tan fácil como el plátano amarillo, obviamente. ¿Cuáles son los trucos? Hacerle varios cortes, cortarle las puntas y luego meterle como la uña por debajo y luego levantar la piel así. Porque no es tan fácil, la piel está muy pegada a la fruta como tal, pues, o al vegetal. El plátano es una fruta o un vegetal. Hay demasiada brisa y no sé si el aceite se va a calentar como debería para poder hacer los tostones. Así que bueno, vamos a ver si agarramos la carpita que trajimos, la ponemos en contra del viento y nos metemos a cocinar allá adentro. El proceso para hacer los tostones es muy sencillo. Primero se cortan y se ponen y cuando se medio frían se sacan. Luego los vamos a aplastar y darle una segunda fritura o una segunda etapa de cocción en donde, bueno, los tostones ya machacados se devuelven al aceite. ¿Cómo queda? No entendió nada, no se entendió mucho. Los tostones ya machacados se devuelven al aceite. Muy buena la idea, poco mala la ejecución. Es que sabes que si le echáramos un poquito de aceitico. Yo arreglando los problemas de mi vida. A ver, ¿cómo? Miren, lo vamos a pasar por harina de yuca. Esto incluso es bueno para las personas que no comen gluten, porque generalmente lo empanizan o lo apanan en harina de trigo normal o incluso a veces con pan molido, pan rallado. Entonces esto es una buena opción. Pero todos los pescados que se fríen se suelen apanar así.
Sí, claro, cuando te lo fríen aquí en alguna churbata de estas, te lo pasan por harina bastante, y lo fríen. Eso le genera como una costrica por fuera. Pero aquí lo interesante con el tema de que lo estamos haciendo con harina de casabe es que tenemos como estos tropezones, ¿ves? Que se van a poner crocantes. Y listo, lo tenemos aquí así. Vamos a cerrar con unos palitos de altura porque como le quitaron las vísceras, entonces bueno, lo vamos a cerrar para que no entre tanto el tema del aceite. Mira, yo no sabía este truco. Te voy a confesar que no soy mucho de freír pescado porque uno tiene la creencia de que deja la casa como oliendo mal. Pero yo creo que cuando compras un pescado que no está fresco, te deja la casa oliendo mal. Porque hace poco hicimos una ruedita, no sé si fue de mero o de róbalo, no sé de qué, y la casa no olía a nada. Así que la clave está en comprar un pescado fresco y lo fríes y no te va a dejar la casa maloliente, creo yo. Quizás es pura mentira. Ahora colocamos esto así, ¿no? Aquí y esto por acá. Vamos a darle otro bañito y al final tuvimos que pedir ayuda para terminar de freír los pescados porque la brisa se puso tan fuerte que con las cocinitas que no tenían como protección contra el viento se estaba haciendo muy complicado. Y obviamente para hacer tostones y pescados fritos se necesita que esté muy caliente el aceite porque si no se enchumba. Y Victoria del restaurancito La Estrella del Mar muy amablemente nos prestó la cocina y bueno, ahí terminamos. Bueno, Ángel terminó de hacer todo, ahora lo que falta es emplatar y lo mejor de todo, comer. Y bueno, Emma, que me digas de una vez cómo te gustan los tostones, ¿con ensalada o sin ensalada? Con todo. Con todo, Con hasta todo. con mal de ojo, como dicen hasta con mal de ojo. nos encontramos en Playa Culito, por cierto. ¿Así es así? Playa Culito. Oh, bueno, eso nos dijo el señor, ahora no sé. También me dijeron que se llamaba Candileja, pero le decían antes Playa Culito. Ok, bueno, Candileja o Playa Culito, el que ustedes prefieran. Me gusta Playa Culito. Wow. Pero qué delicia, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que he imaginado este momento. Wow. Aquí tenemos el pescadito empanizado con el casabe. No, vale. Ya va, eso no es todo, eso no es todo. ¿Verdad? Porque a Valerie le gusta, Salsa de tomate y mayonesa. pero con queso, ¿verdad? Y con queso. Vamos a esperar aquí que no se nos vaya a volar todo el queso. Ok, vale. Esto es como el perro calentero. Ketchup, esa ¡Wow! y dientes. ¿Qué más? Ya mismo lo voy a probar. Ya mismo. Se siente diferente. 100%. Nunca lo había probado así y está alucinante. Lo amé. ¿Te parece jugoso? ¿Que está jugoso? Me parece crujiente, jugoso, tiene sabor, no, está delicioso. A ver, un poquito de limón. Increíble. Qué bueno, qué bueno. O sea, estoy demasiado feliz. Este plan, demasiado bueno. Sí, estuvo muy bueno el plan de pan. Demasiado. O sea, todo lo que es la temática, no solamente el plato, siento que si lo hubiésemos hecho en una cocina normal, no hubiese sido la misma sensación, porque es algo como más ambiental, 100%. es algo como más flow película. Creo que lo difícil de la preparación, y digo difícil porque no es lo mismo la comodidad de una cocina, estar en la mitad de la naturaleza haciéndolo, hace que sepa 10 veces mejor. Y la compañía, qué increíble ha sido todo esto. Muy crack. Y Síganlo. Si no lo siguen, vayan y síganlo. con un ingrediente estrella que es... ¡Guarapita de parchita! No, pero yo quiero de patilla, yo no nada de parchita. ¡Qué delicia, qué delicia! ¡Salud! Buen provechito. Y aquí estamos, viajeros, disfrutando de esta deliciosa comidita sobre una de nuestras toallas de Dos Locos Store. Esta es la extra grande, 1,80 m por 1,80 m. Miren, está Ángel, está Valerie, está la cava, estoy Hay yo. otra persona aquí comodísimo. Y todo el espacio que hay acá para otra persona, para poner más cosas. Ya están disponibles en Estados Unidos, Canadá y México a través de Amazon, o también acá en Venezuela hacemos envíos a cualquier estado del país, entregas personales en Caracas, o sea, todo en la descripción de este video
les dejamos toda la información y bueno, si entran van a poder ver los modelos disponibles. Yo necesito, por favor, que escuchen lo crujiente que están los tostones. ¡Qué bueno! Como flow ¡Qué picnic, delicia! La toalla es como flow picnic. Sí, esta sí es como Salud. Coño, salud, salud. Ángel, muchísimas gracias por esta invitación, por sacarnos de la cotidianidad y crear un plan que, te lo juro, jamás se me hubiese ocurrido, a pesar de que tengo a 1 hora la playa y que está al acceso de todo el mundo totalmente gratis. Gracias. Sí, creo que va de la mano lo que hablamos, que las cosas fluyan. Todo esto fue de manera muy natural. He estado en conversaciones hace tiempo con Emanuel y dijimos, mira, ¿qué vas a hacer el jueves? Vámonos para la playa. Y yo le dije, bueno, ¿y si cocinamos en la playa? Dale pues. Y literalmente fue algo muy orgánico, fue muy real y lo que vieron, así tal cual fue. Comenzó siendo con el apartamento, o sea, la idea principal era cocinar en el apartamento y luego fue como, ¿y si cocinamos en la playa? Sí, ¿verdad? Que bueno, vamos a lanzarnos la aventura. Y yo creo que el tema arena, sol fue un ingrediente bastante particular en esta receta. Sí, a mí me encantó también, la pasé espectacular. Y bueno, quiero recomendarles que ustedes vénganse a la playa si les gusta el plan de cocinar, pero si no, también pueden comprar su pescadito en los tolditos, porque es todo un proceso bastante complicado. Y sí, un parguito frito, acabo de preguntarle a Victoria, va desde $12 en adelante con tostones y ensalada, mientras que a nosotros nos salió en $6 o 5, algo así, porque el kilo de pargo estaba en $7. Entonces eso venían como con medio kilo, más los tostones, más la ensalada y tal. Persona, ¿no? Exacto, exacto. O sea, estamos hablando que si comimos aquí 4, pues falta el lore, son más o menos, ¿qué? Unos $48 más o menos. Ojo, pero siento que tiene su encanto cocinar claro, uno mismo. Claro. Sí. Pero si te quieres facilitar la vida, por supuesto, puedes comprarlo todo. Solamente que siento que esta experiencia de cocinar tú en la playa está bien divertida. Me gustó a mí también. Y estirar la toalla, 2 locos de viaje, la familiar, y comer ahí en formato picnic con una buena guarapita, yo creo que es una experiencia que me lleva a ustedes, Qué muchachos, buen plan, para qué toda buen la vida. plan. Gracias, Ángel. Vamos a repetir otra receta en otro destino, viajando quizás un poquito más lejos de la ciudad. Que la Y gente éxito, elija. hermano. Claro que Bueno, sí. Gracias por el placer, Tus gracias redes por... sociales, compártelas. Chef Ángel Lozada en Instagram, TikTok y en YouTube. Ya saben, síganlo Listo. porque es un super crack. Gracias.